What's your problem? Todo inicia presentándonos a John Nada, un hombre adulto que acaba de llegar a la ciudad a bordo de un tren de carga. Una vez allí, John recorre las calles de la urbe mientras contempla el paisaje gris del asfalto y la pobreza que lo rodea. Finalmente llega a una oficina de empleo, donde inicia una entrevista con la esperanza de encontrar trabajo. Durante la conversación le comenta a la entrevistadora que su último empleo fue en Denver, Colorado, donde trabajó durante 10 años, pero se vio obligado a marcharse cuando la situación económica empeoró y al menos 10 bancos quebraron. La anciana que lo atiende, indiferente a su historia, le responde con cierto desdén que no hay vacantes disponibles por el momento. Sin rumbo fijo, John continúa su camino. En medio de un parque, un predicador ciego capta su atención. Sus palabras resuenan con fuerza al denunciar que la maldad ha corrompido las mentes y los corazones de los líderes, que el temor de Dios ha desaparecido y que los poderosos han reclutado a los ricos para someter al pueblo. Según el hombre, a la gente común se le ha prohibido conocer la verdad, y aquellos que ostentan el poder se han convertido en los dueños de sus vidas, controlándolos desde el nacimiento hasta la muerte. Su discurso provoca un gran alboroto, lo que atrae la atención de la policía. Para evitar problemas, John decide alejarse discretamente del lugar. La noche desciende, fría e implacable, y John, sin éxito en su búsqueda, se ve obligado a buscar refugio entre los vagabundos. Tiene, sin embargo, un pequeño golpe de suerte. Cerca de donde se instala, una ventana le permite disfrutar furtivamente de la televisión por cable de algún anciano del vecindario. Aún así, John es consciente del peligro que lo rodea, y sus sospechas se confirman cuando un helicóptero de la policía sobrevuela el área, patrullando las calles. Al día siguiente, John reanuda su búsqueda de empleo y llega hasta una obra en construcción, donde ofrece sus servicios al capataz. Le comenta además que cuenta con sus propias herramientas, lo que despierta el interés del hombre. La suerte, por una vez, está de su lado. El capataz lo acepta, pues justo había un puesto disponible. John comienza a trabajar con una entrega casi extenuante, realizando las labores con la disciplina de quien no tiene otra opción. El esfuerzo lo lleva incluso a quitarse la camisa para dejar que el viento alivie el sudor que cubre su pecho. Este gesto llama la atención de otro de los obreros, Frank, quien observa en él algo más que simple determinación. Al final de la jornada, antes de marcharse, el capataz le aclara que no puede quedarse a dormir en la obra, ya que sabe que John no tiene un hogar. Al oírlo, Frank se compadece de él y le menciona la existencia de un refugio para indigentes cercano, ofreciéndose a llevarlo. John acepta, agradecido, y juntos llegan a un asentamiento improvisado donde viven varias familias. Allí, Frank le presenta a su amigo Gilbert, el encargado de recolectar alimentos y suministros para mantener el refugio. Luego lo conduce a la zona de reparto de comida, donde John, hambriento, por fin puede calmar su apetito. Mientras come, Frank le abre su corazón. Le confiesa que tiene una esposa y 2 hijos en Detroit, a quienes no ha visto en 6 meses. Le cuenta también que solía trabajar en una fábrica de acero, pero que esta cerró cuando la producción se detuvo. Los obreros, en un intento desesperado por salvar sus empleos, decidieron ofrecer una tregua y apoyar a la empresa, pero los directivos respondieron otorgándose aumentos salariales a sí mismos. Como represalia, los trabajadores, enfurecidos por la injusticia, destruyeron uno de los automóviles pertenecientes a los altos mandos. Más tarde, Frank le confiesa a John su forma de ver la vida. Según él, el mundo es como un juego de dementes, un tablero donde las personas son obligadas a competir entre sí, olvidando que los demás intentarán destruirse unos a otros solo para sobrevivir. Después de esa reflexión, Frank le pregunta a John cómo se las arregla para salir adelante. John le responde que simplemente acepta los trabajos que encuentra, esperando una oportunidad mejor, pues aún conserva la fe en su país, y por ello procura cumplir las reglas. La noche cae, y todo transcurre con aparente normalidad hasta que, de pronto, el programa de ventas que se transmite por televisión es interrumpido por una señal extraña. En pantalla aparece un hombre anciano que dice pertenecer a una revolución. Con voz grave, advierte al público que la humanidad entera está siendo manipulada. Viven, asegura, en un estado de inconsciencia artificial, una especie de sueño dirigido. El mensaje se distorsiona, pero John logra escuchar que el movimiento surgió hace 8 meses, cuando un grupo de científicos descubrió por accidente la existencia de estas señales. El anciano continúa, declara que la justicia racial y los derechos humanos ya no existen, que el mundo ha sido transformado en una sociedad represiva y que todos, sin saberlo, son cómplices de su propia opresión. Mientras el discurso se desarrolla, John repara en que el predicador ciego, aquel del parque, también se encuentra en el refugio, repitiendo las mismas palabras como si las conociera de memoria. El mensaje del anciano prosigue, afirmando que quienes están en las altas esferas buscan gobernar sin ser descubiertos, pues solo así permanecen a salvo.
De pronto la transmisión se corta bruscamente. Uno de los presentes, un hombre llamado Driffer, se queja de que aquel mensaje le provoca un fuerte dolor de cabeza y fastidiado cambia el canal. Acto seguido, John observa cómo el delirio del predicador se interrumpe cuando Gilbert se le acerca y tomándolo del brazo lo conduce hacia la iglesia, recordándole que aún tienen trabajo pendiente. A la mañana siguiente, antes de dirigirse a trabajar, John se encuentra con Gilbert en la entrada del refugio. Con cierta sutileza, le pregunta qué hizo la noche anterior junto al predicador. Gilbert, intentando disimular, responde que la iglesia les presta su cocina para preparar la comida, pero John no le cree, pues lo que vio ocurrió cerca de las 4 de la madrugada, una hora en la que difícilmente alguien estaría cocinando. En ese instante la televisión vuelve a sufrir una interferencia. En la pantalla aparece nuevamente el anciano del día anterior, quien insiste en sus advertencias. Afirma que quienes controlan al mundo están destruyendo la clase media y que sus mensajes son sistemáticamente censurados, ya que su transmisión ha perdido el alcance que solía tener. De pronto la señal se corta abruptamente. John nota entonces que Gilbert adopta una actitud extraña. Visiblemente inquieto, se levanta y se dirige con premura hacia la iglesia. Esta vez John decide seguirlo en silencio. Una vez dentro del templo, procura no ser visto y comienza a observar el lugar con atención. Sobre una mesa descubre material de laboratorio, junto con varias cajas y una sorprendente cantidad de gafas oscuras, lo que le provoca cierta curiosidad y una leve sonrisa. Poco después, su mirada se detiene en una gran pancarta colgada en la pared donde puede leerse la frase: "Ellos viven, nosotros dormimos". Intrigado, John continúa explorando hasta encontrar una grabadora oculta que emite un coro religioso falso, diseñado para simular que se celebra una misa. Al otro lado de la pared, alcanza a ver a Gilbert, al hombre de la televisión y a un pequeño grupo de personas reunidas. Todos parecen profundamente preocupados, comentando que su mensaje ya no llega al público como antes. John comprende entonces que se trata de un grupo clandestino, quizás los mismos revolucionarios de los que hablaba el anciano. Mientras tanto, en su inspección descubre una pared falsa y decide esconder una de las cajas allí, por precaución. En ese preciso momento, es sorprendido por el predicador ciego, quien lo interpela de manera repentina. John, nervioso, intenta justificar su presencia diciendo que solo ha entrado para cerrar la puerta y evitar que alguien los vea. Sin embargo, el predicador no parece creerle. Tras palpar su rostro y sus manos, deduce que John es un trabajador y con gesto solemne intenta mostrarle algo. John, desconcertado y temeroso, opta por marcharse de inmediato. Una vez fuera de la iglesia, John descubre que un helicóptero de la policía sobrevuela la zona. Desde la distancia, observa cómo Gilbert y otro de los revolucionarios salen también al exterior para mirar al cielo, aunque ellos utilizan sus misteriosas gafas para hacerlo. Mientras tanto, Frank se encuentra en el refugio conversando con algunos compañeros cuando John llama su atención. Este le pide prestados unos binoculares a uno de los presentes y comienza a usarlos para espiar discretamente a Gilbert y a los demás revolucionarios, quienes están cargando las cajas que había visto antes en la iglesia. Intrigado por su comportamiento, Frank se acerca y le pregunta qué está haciendo. John, sin dudar, le cuenta lo que descubrió, que estuvo dentro de la iglesia y que todo el supuesto coro religioso era una farsa. Frank, preocupado, le pide que no se involucre en asuntos peligrosos. Le recuerda que, hasta ahora, su vida marchaba bien. Tiene un empleo, un lugar donde dormir y no debería arriesgarlo todo por curiosidad. Sin embargo, John no atiende a sus advertencias y decide continuar observando. Cuando cae la noche, el helicóptero regresa, iluminando con sus reflectores los alrededores. Al percatarse del peligro, los revolucionarios abandonan la iglesia apresuradamente, tratando de huir antes de ser descubiertos. Apenas unos minutos después de que Gilbert, el predicador y el anciano revolucionario logran esconderse, una caravana de vehículos policiales irrumpe en el refugio. Los agentes, fuertemente armados, comienzan un operativo brutal para allanar la iglesia, pero la violencia no se detiene ahí. Con cada minuto que pasa, llegan más patrullas, más hombres y más armamento. Finalmente traen una topadora que avanza sin compasión, derribando las precarias viviendas y destruyendo las escasas pertenencias de los indigentes. Algunos intentan resistirse, pero son reprimidos de inmediato con golpes y gases lacrimógenos. En medio del caos, John alcanza a ver nuevamente a Frank, pero este lo ignora deliberadamente, temeroso de verse involucrado. Sin otra opción, John corre fuera del refugio, buscando escapar de la violencia. Al llegar a un callejón cercano, presencia una escena desgarradora. Los policías han capturado a los revolucionarios y los golpean con brutalidad, sin mostrar piedad alguna, ni siquiera hacia el anciano ni hacia el predicador ciego. En ese mismo lugar, John encuentra a uno de los revolucionarios, paralizado por el miedo. Ambos intentan escapar, pero la policía bloquea todas las salidas, obligándolos a irrumpir en un edificio cercano.
Allí descubren a varias personas del refugio que lograron sobrevivir gracias a un vecino compasivo, quien les permitió esconderse en su vivienda hasta que el peligro pasara. A la mañana siguiente, John regresa al sitio del desastre. Observa cómo el terreno ha sido despejado y cómo los pocos sobrevivientes intentan recuperar las escasas pertenencias que quedaron entre los escombros. Sin embargo, algo capta su atención de inmediato. La iglesia ha sido completamente incendiada por dentro. Intrigado, decide investigar y se adentra nuevamente en las habitaciones que conocía. Descubre que el material de laboratorio y las pancartas han desaparecido, pero recuerda que detrás de una de las paredes falsas había escondido una caja. Con cautela, esquiva a los agentes que aún patrullan la zona y se abre paso hasta un callejón solitario. Allí, finalmente, abre la caja. Para su sorpresa y cierta decepción, encuentra que está llena únicamente de gafas oscuras. Sin saber qué pensar, decide esconder la caja por precaución, aunque se queda con un par casi por instinto. Con la intención de continuar con su vida, John se coloca las gafas por primera vez. Al hacerlo, todo a su alrededor se transforma. El mundo adopta un tono monocromático, una realidad reducida al blanco y negro. Confundido, piensa que se trata de una ilusión óptica, así que se las quita y vuelve a ponérselas, solo para descubrir algo aún más inquietante. Frente a un cartel publicitario de una marca de computadoras, las gafas revelan un mensaje oculto que ordena: obedece. Asombrado, dirige su mirada hacia otro anuncio, esta vez uno turístico donde las palabras reales se desvanecen y son reemplazadas por la instrucción: cásate y reprodúcete. Convencido ya de que no está imaginando nada, John comienza a observar atentamente su entorno. Pronto comprende que toda la publicidad, sin excepción, contiene mandatos subliminales que incitan al consumo y la sumisión, sin importar el producto que se anuncie. En una revista de negocios encuentra mensajes aún más perturbadores. Frases como "no cuestiones la autoridad" y "prohibida la imaginación" laten entre las páginas, invisibles para el ojo desnudo pero claras a través de los lentes. El mundo que creía conocer se revela de pronto como una gran farsa cuidadosamente construida. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador ocurre cuando John mira de frente a un comprador. En lugar de un rostro humano, contempla la faz de una criatura humanoide, una calavera viviente desprovista de piel y músculos faciales. El impacto lo deja inmóvil por un instante. Al observar con mayor atención a su alrededor, comprende que el único diferente en ese lugar es él. Cuando el extraño comprador se marcha, el vendedor se dirige a John para preguntarle si piensa adquirir algo. Es entonces cuando John nota otro detalle inquietante. Los billetes que el hombre sostiene no son dinero real, sino simples papeles blancos con la frase impresa: "Este es tu Dios". Desconcertado, John abandona el lugar y continúa avanzando por la ciudad. A cada paso que da, entre la multitud de rostros comunes, siempre distingue a alguno con esa misma apariencia monstruosa. Poco a poco llega a una conclusión escalofriante. Esas criaturas parecen pertenecer a la élite, a la clase dominante que controla todos los aspectos de la sociedad. En un momento dado, entra en un supermercado repleto de estos humanoides. Allí advierte que incluso los presentadores de televisión cuyas imágenes se proyectan en las pantallas del local también forman parte de ellos. Su asombro es tan grande que apenas percibe cuando una anciana choca accidentalmente con él. Al verla, descubre que ella también es una de esas criaturas. Incapaz de contener su repulsión, John se burla de su rostro desfigurado y con una mezcla de ironía y desesperación, le explica que, al quitarse las gafas, su aspecto parece completamente normal. Sus palabras, sin embargo, alertan a la anciana y a los demás humanoides, quienes comienzan a rodearlo. Algunos tocan discretamente sus relojes de pulsera, activando dispositivos que envían una señal de advertencia a los suyos. John comprende de inmediato que ha cometido un error. Sin perder tiempo, se abre paso entre la multitud y huye del supermercado. Una vez en la calle, siente como todas las miradas se posan sobre él. Ahora lo están cazando. De pronto, un par de policías, también pertenecientes a esa especie, lo interceptan y lo acorralan. Uno de ellos le pregunta por las gafas y con tono condescendiente le asegura que se ha metido en algo complicado, aunque podrían arreglarlo si los acompaña a un lugar tranquilo para conversar. John sabe que mienten. Sin dudarlo, se lanza contra ellos y los toma por sorpresa. En el forcejeo logra arrebatarles un arma y dispara, acabando con ambos. Antes de marcharse, toma también la escopeta que estaba en la patrulla y se aleja corriendo. Al escuchar las sirenas que se acercan, busca refugio y se esconde en el primer edificio que encuentra. Solo al adentrarse en el lugar se da cuenta de dónde está. Ha entrado en un banco y en su interior hay muchos más de esos seres observándolo. La seguridad del lugar abre fuego contra John, pero sus disparos fallan. Sin vacilar, John responde disparando sin contemplaciones, eliminando a los humanoides que se encuentran a su alcance. En medio del caos, uno de ellos intenta utilizar su reloj para alertar a la policía. John lo descubre y está a punto de dispararle, pero en ese preciso instante la criatura desaparece frente a sus ojos, como si se desvaneciera en el aire.
Al percatarse de que la policía ya ha llegado a la entrada, John decide escapar por la puerta trasera. Sin embargo, sobre él aparece un dron que comienza a recolectar información sobre su ubicación y movimientos. John comprende rápidamente su propósito, le dispara para neutralizarlo y continúa corriendo sin perder tiempo. Más adelante, intercepta a otro policía, pero al darse cuenta de que se trata de un humano, lo desarma sin causarle daño y le permite marcharse, evitando un enfrentamiento innecesario. Mientras tanto, en el estacionamiento de un edificio cercano, una mujer llamada Holly vive un día aparentemente común, hasta que John irrumpe en su rutina. Armado, le promete que no le hará daño si lo ayuda a escapar de la policía. Ante la evidencia del peligro que representa, Holly obedece sin vacilar. Al salir al exterior, comprende con claridad que John está huyendo de las autoridades y que su cooperación es imprescindible. Una vez que quedan fuera del alcance inmediato de la policía, John le pregunta si está casada. Holly responde que es soltera y vive sola. John asiente y le indica que conduzca hasta su casa. Cuando llegan, el comportamiento cauteloso y nervioso de Holly llama la atención de uno de sus vecinos, aunque no lo suficiente como para que intervenga, dejando entrever la tensión que aún persiste a su alrededor. Cuando John ingresa a su casa, por fin siente un leve respiro de seguridad y se permite bajar la guardia. En ese momento le confiesa a Holly que al ponerse las gafas experimenta una sensación intensa, casi adictiva, similar a la de una droga, y que al quitárselas pierde gran parte de su energía. Holly, incrédula, lo toma por loco, pero John insiste en advertirle que todos están rodeados por los humanoides y que solo pueden ser percibidos a través de las gafas. A pesar de la insistencia de John, Holly decide seguirle el juego y le responde que si él quiere se pondrá las gafas para ver lo que él quiera que vea. Antes de probarlas, cuando parece que John comienza a quedarse sin fuerzas y a sucumbir al sueño, Holly intenta escapar, pero John la detiene con una advertencia. Está observándola todo el tiempo. Después de esto, se disculpa por irrumpir en su casa, y al interesarse por ella, Holly le cuenta que trabaja como asistente de un programa en el canal 4 de televisión. Al escuchar esto, John intenta mostrarle los mensajes de los revolucionarios que suelen interferir las transmisiones, pero su exceso de confianza le juega en contra. Holly aprovecha la situación, lo golpea y lo empuja por la ventana, haciendo que caiga colina abajo hasta la calle. Mientras John lucha por recomponer sus fuerzas, Holly llama a la policía para denunciarlo y se percata de que ha dejado las gafas en la casa. La policía llega de inmediato, por lo que John utiliza todas sus energías para esconderse en un pequeño callejón, donde permanece hasta que amanece. Al día siguiente, John decide regresar a la constructora para hablar con Frank. Sin embargo, aunque intenta explicarle que los individuos a quienes mató no eran humanos y que desea mostrarle la verdad, Frank lo considera un loco y lo despide con desdén, sin querer involucrarse por el bien de su familia. Sin otro lugar a donde ir, John continúa avanzando por la ciudad mientras su fotografía empieza a aparecer en todos los programas de televisión. Finalmente regresa al callejón donde había escondido la caja con las gafas, pero al llegar descubre que ya no está allí. Sin embargo, pronto se da cuenta de que un camión de la basura la ha recolectado. Sin dudarlo, John se infiltra en el vehículo y tras revolver entre los desperdicios, logra recuperar la caja con las gafas. Momentos después, Frank llega al lugar para entregarle a John el pago correspondiente por los días que trabajó. Antes de que se retire, John decide ponerlo a prueba con sus gafas, y al confirmar que Frank no es una criatura, le pide que él también se las coloque. Frank se niega, convencido de que John está loco, y al ver que este no acepta retirarse, intenta golpearlo. John le devuelve el ataque, asegurándole que su única intención es protegerlo a él y a su familia. A pesar de sus palabras, Frank persiste en negarse, lo que provoca el inicio de una intensa pelea. Frank conecta varios golpes certeros que derriban a John, pero él se reincorpora rápidamente para devolver los ataques. John demuestra superioridad física y táctica, y baja momentáneamente la guardia para insistir nuevamente en que Frank se coloque las gafas. Frank aprovecha la distracción y lo derriba otra vez. Posteriormente parece conformarse e incluso lo ayuda a levantarse, pero es un engaño. Continúa golpeándolo mientras deja en claro que no desea involucrarse. Sin embargo, John logra ponerse de pie y al someter a Frank le ofrece otra oportunidad para aceptar colocarse las gafas. Frank lo traiciona una vez más y despreciando abiertamente sus queridas gafas, intenta marcharse. Esto enfurece a John, quien lo alcanza para continuar la pelea. Tras una sucesión de golpes, rasguños, mordeduras ilegales y ataques testiculares, ninguno de los dos parece dominar completamente al otro. En un momento crítico, John improvisa un bate para defenderse mientras Frank toma una botella como arma. Durante el forcejeo, John rompe accidentalmente la ventana del auto de Frank, lo que provoca la furia de este. Enfurecido, Frank se lanza contra John con fuerza descomunal, pero finalmente John logra prevalecer, derribándolo y asegurándose la victoria. Después de la pelea, Frank devuelve sus gafas y se dispone a alejarse, pero John no se da por vencido, lo sorprende y mediante una llave logra someterlo, obligándolo finalmente a colocarse las gafas. Al hacerlo, Frank observa su entorno y confirma que John tenía razón. Sin embargo, su presencia llama demasiado la atención,
John, y pronto son reportados por humanoides, provocando que un dron comience a sobrevolar la zona. A continuación, John conduce a Frank por las calles de la ciudad para que pueda observar con sus propios ojos el mundo oculto que lo rodea. Finalmente, llegan a un hotel donde alquilan una habitación para refugiarse temporalmente. Una vez allí, mientras John limpia sus heridas, le advierte a Frank que no debe mantener las gafas puestas por demasiado tiempo, ya que podrían provocarle un intenso dolor de cabeza. Frank, intrigado, le pregunta quiénes son los humanoides y de dónde provienen, pero John no posee esas respuestas. Tras una breve discusión sobre cómo actuar, ambos coinciden en que su prioridad debe ser localizar a los fabricantes de las gafas que aún estén vivos. Con la llegada de la noche y para hacer más amena la espera, John comienza a relatar un episodio de su infancia. Cuenta que su padre en una ocasión lo llevó al río y después de propinarle una brutal paliza, le habló de la gloria y el poder. Sin embargo, John aclara que su padre no siempre fue así. En tiempos anteriores había mostrado bondad, aunque incluso llegó al extremo de intentar cortarle la garganta con una navaja de afeitar. Ante semejante peligro, John decidió huir de su hogar a los 13 años. Frank reflexiona sobre lo narrado y sugiere que tal vez los humanoides siempre han estado presentes en el mundo y que podrían sentir fascinación al observar cómo los seres humanos se odian y se matan entre sí, guiados únicamente por sus corazones helados. John responde con firmeza que ya no es el niño indefenso de su infancia. Ahora, asegura, los llevará al infierno para que paguen por sus pecados, dispuesto a enfrentarse sin miedo a cualquiera que se interponga en su camino. Al día siguiente, cuando Frank regresa de hacer las compras, es interceptado por Gilbert, quien también porta las gafas. Al comprobar que Frank no es una criatura, este le permite entrar a su habitación. Gilbert les entrega armas y una dirección para asistir a una entrevista, advirtiéndoles que nadie debe seguirlos. Así, cuando anochece, Frank y John llegan a un edificio donde un revolucionario texano les indica que deben continuar por dentro. Una vez en el interior, llegan a una galería donde encuentran a más revolucionarios armados, entre ellos una de las mujeres que vivía en el refugio. Ella les entrega la nueva versión de las gafas, unos lentes de contacto diseñados para no causar daño al usuario. A continuación, Gilbert explica que la mayoría de los policías que los persiguen son humanos y que solo los buscan porque creen que son comunistas. Sin embargo, también existen algunos reclutados por los humanoides, comprados a cambio de riquezas y poder. En medio de la conversación prestan atención al anciano revolucionario que aparece en la televisión, quien advierte que existen señales de radiofusión transmitidas cada segundo del día, incluso cuando la televisión está apagada. Explica que los humanoides han estado modificando la atmósfera terrestre desde 1958, aumentando el dióxido de carbono, los fluoruros de carbono y el metano, con el fin de crear un ambiente perfecto para sus necesidades, mientras que la humanidad ha sido utilizada como simple ganado. Frank pregunta a Gilbert por qué los humanoides están en la Tierra, y este le revela que se trata de empresarios que buscan comerciar con el planeta, que hasta donde saben es un tercer mundo por el que transitan. Tras esto, Gilbert los conduce al arsenal de armas para que se surtan libremente antes de cualquier enfrentamiento. Allí, uno de los revolucionarios les muestra un reloj de los humanoides, explicando que lo utilizan como radio para comunicarse, y mediante una especie de clave secreta también les permite desaparecer. Dicho esto, Gilbert reúne a todos para explicarles que no están teniendo éxito, pues logran reunir muy pocas personas. Uno de los presentes propone dejar de esconderse e iniciar el ataque, pero Gilbert le aclara que no pueden arriesgarse con un arsenal de armas tan reducido, por lo que deben esperar el momento oportuno y buscar el origen de la señal que emite la televisión, la cual impide que las personas vean sus verdaderos rostros. En ese momento, Gilbert presenta a un nuevo miembro que trabaja en la KRDA y afirma que la señal puede provenir de cualquier punto. Entre todos ellos, se observa a Holly, quien toma la palabra para declarar que sabe que la KRDA está limpia, pues le consta que la señal no proviene de allí. Al notar su presencia, John se acerca para hablar con ella. Holly le pide disculpas, asegurándole que era consciente de lo que estaba ocurriendo, pero antes de continuar, una granada explota cerca, ya que la policía acaba de llegar. Algunos de los revolucionarios intentan guardar las gafas, mientras otros, como Gilbert, tratan de enfrentarlos, pero nada pueden hacer contra el ejército de policías que tienen frente a sí y terminan muriendo. Por su parte, gracias a la ayuda de dos revolucionarios, Holly logra escapar, aunque sus salvadores pierdan la vida en el proceso. Frank consigue sacar a John, pero antes de salir con vida, deben atravesar los angostos callejones donde se desarrolla una intensa batalla entre revolucionarios y policías humanoides. La mayoría de los combatientes favorables muere, pero Frank y John logran
comienzan a retroceder lentamente, derribando a un par de humanoides policías en su camino. Cuando John observa que en la calle se desarrolla la mayor batalla y que Holly podría encontrarse allí, desea ir en su búsqueda, pero Frank lo detiene, dejándole en claro que no puede actuar por su cuenta. En su lugar, Frank planea descifrar el código del reloj para poder interceptar las transmisiones de los humanoides. Justo en ese momento, más policías llegan al callejón y pronto descubren su posición. Sin embargo, el reloj se activa, abriendo un portal en el suelo. Al estar rodeados y prácticamente condenados, John ordena a Frank entrar. Luego, disparando con frenesí para ganar tiempo, él también atraviesa el portal justo antes de que se cierre. Una vez del otro lado, observan que se encuentran en una especie de túnel con letreros escritos en un lenguaje desconocido. John sugiere que tal vez están en una base subterránea situada debajo de la ciudad. Mientras avanzan, pueden escuchar a soldados celebrando que, aparentemente, todos los revolucionarios en la superficie han sido asesinados. Después de esquivarlos, continúan su avance hasta que comienzan a escuchar aplausos. Siguiendo el ruido, llegan a una galería repleta de miembros de la alta sociedad. Allí escuchan al gerente declarar que, para el año 2025, todo el planeta estará bajo su dominio, resultado de la alianza entre los humanoides y la élite mundial. A cambio de riquezas, los humanoides obtienen los recursos necesarios para su expansión progresiva y multidimensional. En medio de esta revelación, John y Frank se sorprenden al ver que Drifter también forma parte de la élite. Él los felicita creyendo que han sido reclutados e incluso les ofrece un recorrido por las instalaciones. Para no levantar sospechas, Frank y John aceptan la propuesta. Así, Drifter los conduce hasta una oficina que parece tener vistas al espacio, donde los miembros de la élite utilizan una máquina teletransportadora. Drifter les explica que, según lo que sabe, la máquina funciona con un lente gravitacional que refracta la luz, permitiendo el desplazamiento entre distintos lugares o incluso entre diferentes mundos. Tras esta explicación los lleva al centro de comunicaciones, donde les muestra las máquinas de transmisión que envían señales de control al satélite y de allí a todo el mundo. Incluso les enseña un estudio de televisión que transmite en vivo, el mismo donde trabaja Holly. Al ver esto, John solicita si pueden ingresar al estudio como parte del recorrido. Drifter responde que es posible, pero antes deben pedir permiso a los soldados. Estos aceptan y les solicitan sus pases de autorización. Como los protagonistas no los poseen, aprovechan su distracción para dispararles. Con los soldados eliminados, Drifter intenta detenerlos, advirtiéndoles que actualmente no existe ningún país como tal, ya que los humanoides controlan todo y pueden actuar sin restricciones en el mundo. Además, les dice que él solo busca hacer negocios e incluso les ofrece unirse para enriquecerse, pero los protagonistas lo rechazan. Drifter tiene suerte, pues justo en ese momento llega un soldado que se sacrifica permitiéndole teletransportarse. A continuación, Frank y John irrumpen en el estudio a base de explosiones y comienzan a disparar a toda criatura que se cruce en su camino. Tras esta masacre, continúan avanzando por los pasillos en busca de Holly, pues John cree que ella se encuentra allí. Sin embargo, al ver que todos los trabajadores están presentes y Holly no aparece, comprenden que no está y comienzan a buscar la salida, mientras los soldados los persiguen utilizando detectores de movimiento. Algunos se cruzan en su camino pero no son lo suficientemente rápidos y terminan siendo eliminados por Frank y John. En medio del tiroteo, Holly aparece en uno de los pasillos y sin pensarlo, John la toma con ellos. Momentos después, cuando se acercan a la superficie, llegan más soldados por las escaleras, pero John nuevamente activa su instinto animal y logra abatirlos con las últimas balas de su ametralladora. Sin embargo, la situación se torna inesperada, pues de repente Holly saca un arma y dispara a Frank, acabando con su vida. Una vez que John llega a la azotea, encuentra la antena del canal y, gracias a sus lentes de contacto de la verdad, descubre que se trata de la antena que transmite la señal de los humanoides. Está listo para destruirla, pero al notar que Frank no responde se da cuenta de que Holly los ha traicionado y está al servicio de la élite. Además, acaban de llegar helicópteros dispuestos a derribarlo. John finge rendirse y arroja su arma, pero enseguida saca otra pistola oculta bajo su camisa y dispara a Holly en la cabeza. De inmediato hace lo mismo con la antena, y aunque el helicóptero también le dispara, la antena termina destruida, lo que provoca que la verdad pueda ser percibida por los ojos de los humanos, pues ahora los presentadores de noticias muestran sus verdaderos rostros, al igual que los letreros. En toda la ciudad, los humanoides infiltrados son visibles para los humanos a su alrededor, y algunos tienen la desdicha de descubrir la verdad incluso en medio de momentos íntimos.